segundito si va todo bien. Porque... Si yo veo que en la página me aparece la alerta, como que estamos en vivo. Sí. Sí, ya lo veo. Está bien. Sí, está bien. Perfecto. Tú también lo ves, ¿no, Bicho? Sí, yo ahora lo estoy viendo. Pues muy bien. Va todo de primera. Todo de primera. Estamos en el aire. En el aire. ¿Hace frío, Tano? ¿Tano, hace frío en Buenos Aires ahora o...? Está un poco fresco. Hoy, por suerte, hay un lindo día, hay mucho sol, pero calculo que deben haber 15 grados, 16 grados, más o menos. Estamos bien. Vale. Pues nada, yo aprovecho así de entrada, en el mientras que esperamos que se conecta un poco la gente, y luego también, Bicho y Marcelo, voy repitiendo a la gente que se conectará, que esto es como hacer un hilo directo, ¿no? Con gente del rugby. Hemos tenido, de verdad, muchísimo, gracias al Bicho, muchísima figura del rugby argentino, de verdad, de primera, y hoy tenemos una de las más, de los referentes más importantes del rugby argentino, que es Marcelo Lofreda. Gracias a ti. Hola Tano, hola Danilo. Buenas tardes, buenas tardes también. En Buenos Aires ya son las 2:30 de la tarde, así que buenas tardes para los dos. Y nada, Tano, un placer realmente tenerte acá. Como dijo Danilo, sos un referente, algo del rugby argentino, de la actualidad, del pasado, de la historia, de todo. Y queremos, de esta forma, conocerte un poco más, tu parte más de tu club, de tu etapa por el SIC, hablar como te dije cuando te mandé por WhatsApp, como si estuviéramos en un tercer tiempo, hablar de lo que salga, de lo que surja. Sí, tal cual. Bueno, vos en realidad me vas a hacer preguntas, ¿no? A cosas así. Sí, claro. Sí. Bueno, y lo primero, antes de hacer la pregunta, le digo a Marcelo que, perdone por mi acento un poco raro, porque yo no soy ni argentino ni español, soy italiano. Italiano. Pero su apellido y también el apodo me dice algo de Italia, ¿no, Marcelo? Exactamente. Yo tengo a mis abuelos paternos, no mis abuelos, mi bisabuelo paterno era italiano, Lofreda, de un lugar, creo que es el sur de Roma, donde queda Caserta. Creo. Sí. No sé si ubicás Caserta. Sí, claro, sí. Tenía un equipo de baloncesto muy fuerte. Bueno. De ahí es un poco mis ancestros y después la parte de mi madre, la parte de mi madre viene por España, que es Vega. Así que soy una mezcla, pero es verdad, debido a mis ancestros, debido al apellido y debido a que yo me parecía mucho cómo jugaba a un jugador del SIC, de San Isidro Club, que es mi club, que le decían el Tano, entonces a mí también me pusieron el Tano. Así que por 3 lugares viene eso. ¿Quién era el jugador de tu club? ¿Le decían el Tano Matarazzo, se llamaba Matarazzo. Matarazzo. ¿Puede ser que tuviera un hijo, un nieto que... Tiene un hijo que también jugó en la primera del SIC, exactamente. Vale. Bien, entonces, bueno, si me permite, pues te llamaré Tano también. Sí. Perfecto, Tano. Entonces, nosotros, el Bicho lo sabe bien, yo soy así un poco aburrido, porque la primera y la última pregunta siempre son la misma. La última ya te diré, pero la primera es ¿cómo te acercaste al rugby? Pero el día exacto, ¿te acuerdas ese día de ese primer entreno o de cuando tocaste la primera ovalada? ¿Cómo fue? No me acuerdo el primer día. Sí me acuerdo la edad que tenía 9 años y fue a principio de año, ponele, habrá sido por allá por el mes de marzo aproximadamente, y mis padres nos mudamos de un lugar en la capital, nos fuimos a las afueras de la ciudad,
que es un lugar que se llama San Isidro. Mis padres vivían dentro de la capital, que es un lugar, viste, bastante más habitable, no habitable, sino con mucha más gente, mucho más denso en cantidad de población, y prefirieron irse hacia el lado del norte, a un lugar que se llama San Isidro. Ese lugar es un lugar donde hay muchos clubes de rugby, y había también en ese momento 2 clubes de rugby nada más, en ese momento. Había el SIC y el CASI, ¿sí? Que son 2 clubes muy importantes en la Unión de Buenos Aires. Por supuesto que son importantes en la Unión Argentina, pero fundamentalmente son más importantes en la Unión de Buenos Aires. El SIC y el CASI, en realidad, son 2 clubes de un mismo club. Ese club era el CASI, que empezó en 1900, más o menos, en el año 1900, y tuvo un episodio en 1935 donde un grupo de jugadores fue sancionado por una supuesta mala conducta en un tercer tiempo, por lo tanto fueron suspendidos esos jugadores. Esos jugadores no aceptaron la suspensión porque, según ellos, no habían hecho nada grave de ninguna manera. Por lo tanto, llegó un momento que la comisión directiva del CASI finalmente los terminó, si querés, relegando, sin que pudieran jugar durante mucho tiempo. Los suspendieron durante mucho tiempo. Ese grupo de jugadores, que era la primera del club, del CASI, decidió por esa sanción que habían tomado contra ellos, decir, nos vamos a hacer otro club. Y por esa indisciplina supuesta, que no había sido indisciplina, finalmente terminaron construyendo y formando y fundando un nuevo club, que es el San Isidro Club, en lugar del Club Atlético San Isidro. San Isidro, claro. ¿Sí? Bueno, se fueron muy cerquita. Unos estaban en una sede de muchos años, todavía, porque habían empezado en 1900, y la otra sede, en 1935, se fue a unos, ponele, 4 o 5 kilómetros de distancia, que se llamó el SIC. Bueno, ese es el club al cual yo me fui finalmente, pero empecé, gracias a mis padres, o debido a mis padres, empecé en el CASI. Claro. ¿Por qué empecé en el CASI? No porque yo quisiera, sino porque mis padres preguntaron cuando llegaron al barrio, dijeron, díganos un club cercano a esta casa. Y le dijeron, ven al CASI. Bueno, yo me fui al CASI, pero cuando fui al colegio, empecé a ir al colegio, también un colegio nuevo, porque nos habíamos mudado de zona, entonces en ese colegio la mayoría de los chicos que estaban conmigo en el grado jugaban en el SIC. Por lo tanto, dice, me equivoqué de club. A mis padres le dije, yo no quiero seguir jugando en el CASI, me quiero ir al SIC, porque mis compañeros de colegio están en el SIC. Finalmente me cambiaron de club. Pero vos fíjate qué paradójico que si querés, el opositor más grande de todos del SIC es el CASI, y el CASI del SIC, yo empecé jugando en el CASI y después terminé jugando en el SIC. Claro, así que claro. una historia graciosa, pero realmente interesante, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, disculpa Danilo, cuánto tiempo jugaste en el CASI? Poco tiempo. Vieron que yo les conté que habíamos empezado en marzo. Bueno, aproximadamente por julio, agosto, yo me fui al SIC. Y ya me quedé durante toda mi vida en el SIC. Vale. Pero quizás en el SIC siempre quedó con, habías empezado en el CASI. Exactamente, los del CASI, todos los jugadores del CASI y todos los rivales con los cuales yo jugué me cargan porque saben que yo jugué en el CASI. Ves que te fuiste de este club, te perdiste un club excepcional y que yo le digo, no, al revés, lo gané, ¿viste? Y así me di de vuelta.
No, te agradezco por la historia, porque yo como le decía al Bicho, y luego te dejo a ti, Bicho, la pregunta y todo, yo no conozco tan bien el rugby argentino, me estoy haciendo ahora una gran cultura, porque hemos entrevistado muchísima gente, pero por ejemplo, estas historias, ahora en el mientras que hablaba, me fui a Wikipedia, porque dijiste, sí, casi, digo, hostia, los nombres son parecidos, y luego lo dijiste. Exactamente, casi y sí, Club Atlético San Isidro y San Isidro Club. Y hay otros en España que seguro tampoco conocen la historia, porque nos escuchan aquí en España, también en Argentina, pero muchos aquí en España. Claro. Y aparte vos fíjate que esos dos clubes, a pesar de haber surgido uno del otro, porque es una escisión del otro, en realidad hay una si querés, un clima que es contrapuesto. Por un lado, son nuestros perfectos, si querés, enemigos, pero son nuestros más amigos también. Entonces se da esa dicotomía, ¿no? Vos jugás contra ellos a morir, y después, a morir entre comillas, ¿no? Y después son los mejores tercer tiempos que tenés con los otros clubes. Así que muy interesante esta historia, muy interesante. Tano, y una pregunta, lo de Zanja, ¿por qué? ¿De qué viene Zanjeros? Que a ustedes Porque les llaman los Zanjeros. cuando este grupo de jugadores se fue a otro lado a fundar el nuevo club, el San Isidro Club, justo en ese terreno que se lo pudieron comprar en muchas cuotas y con muchas facilidades, justo ese terreno, que es el que hoy sigue estando el SIC, pasaba una zanja muy grande, que después se tapó esa zanja. Por eso nos dicen los zanjeros a nosotros. Ah, vale. Tu Bicho ya conocía la historia esa, ¿no? Por supuesto, ¿no? A ver, yo sabía, el otro día Perica Currede le hizo una entrevista a Rodríguez Jurado. Claro. Y me parece que el padre o el abuelo... El padre fue uno de los fundadores. El padre de Arturo fue uno de los fundadores. Y en esa zanja había también muchos sapos, ¿sí? Estaba lleno de sapos, ¿viste? Porque era una zanja que estabas en el campo, era como estar en el campo en ese momento, en ese lugar. Entonces había sapos, había ranas. Entonces nosotros tenemos como uno de nuestros logos del SIC un sapo, es un sapo, una rana. Sí. La zanja con sus ranas también. Mira, Tano, te paso también un poquito de saludos, siempre lo hacemos cuando llega la gente. Entonces, David Maki Fernández Rodríguez te dice grande, Alegre Ignacio dice un gran placer compartir esta charla, mis saludos para ustedes, mi respeto para el gran Tano Loffreda. Y también hay preguntas, ahora vamos quizás no de manera tan ordenada, porque las preguntas es más sobre la actualidad, pero luego volvemos a tu trayectoria de juego. Entonces, Borjita Marcos, que saludamos, dice, buenas tardes, un honor poder escuchar a Loffreda. ¿Cuánto crees que puede afectar la exclusión de los Jaguares del Super Rugby a los Pumas y a la excelente trayectoria de los últimos años? Vale, así de repente, va. Es una muy buena pregunta, sin duda que la falta de los Jaguares para el esquema y la estructura que tiene el rugby argentino era muy importante, porque era uno de los dos equipos que tenía jugadores contratados profesionalmente dentro de Argentina, donde la mayoría de los 100.000 jugadores que existen en la Argentina, el 99,5% son amateurs. Solamente hay un pequeñísimo grupo de 100, 120 jugadores que son profesionales. Por lo tanto, ese grupo de profesionales que tenían la posibilidad de jugar para Jaguares eran también de donde salían los Pumas. Y también se podría agregar esa nueva franquicia que apareció ahora de América, que empezó de manera fugaz, porque bueno, la pandemia no permitió que se pudiera continuar. Pero ahí también había otro grupo de jugadores profesionales dentro de la Argentina. ¿Cuál es la ventaja de tener jugadores dentro de tu país que sean profesionales? Bueno, que vos podés contar con ellos de manera permanente. A pesar de que están jugando para Jaguares, están entrenando todos juntos. Por lo tanto, eso ya conforma
un perfil que es fundamental para que un equipo funcione correctamente. Ahora volvemos a la vieja usanza, a la vieja historia, que era cuando yo entrenaba. ¿Qué era lo que pasaba cuando yo entrenaba? Nosotros teníamos a todos los jugadores repartidos por Europa, algunos en Sudáfrica, y muy poquitos jugadores de selección jugaban dentro de la Argentina. Por lo tanto, cada vez que los querías reunir para jugar test matches en la ventana de junio, en la ventana de noviembre, se hacía muy difícil poder armar algo muy ambicioso, que estuviera bien acomodado tácticamente, estratégicamente, técnicamente. Por lo tanto, lo que hacíamos era muy poco, porque teníamos muy poco tiempo para entrenar juntos, tratábamos de aprovechar y de efectivizar la mayor cantidad de recursos posibles que tuviéramos. Desde ese lugar lo que hacíamos era 2 o 3 cuestiones tácticas y después a jugar. Bueno, Jaguares le daba un sustento táctico y técnico a los Pumas tremendamente importante. ¿Por qué? Porque jugaban prácticamente casi todo el año o toda la temporada. Entonces, la falta de Jaguares nos hace volver a una versión anterior y con todos los inconvenientes que eso conlleva, que es no tener a los jugadores todo el tiempo, cada uno se entrena en distintos equipos, por lo tanto son distintas formas de pensar, distintas actitudes de ver el juego, distintas formas de entender el juego y distintos entrenadores. Por lo tanto, eso evidentemente no es una buena noticia. No sé, bicho, si... Bueno, a ver, no es una buena noticia, pero es lo que nos toca, es lo que hay. Entonces hay que ponerle el pecho a las balas, como dicen. Y si a vos no te fue mal con el sistema, vos tenías en el plantel tuyo, creo que el 80 y pico % de los que vos convocaste al Mundial estaban jugando afuera. Sí. Y la verdad que le sacaste, no sé, no me acuerdo si te juntaste 60 días antes, ¿cómo fue la preparación para Francia? Sí, fueron aproximadamente 60 días antes. Tuvimos primero una etapa, la primera etapa que tuvimos fue en Pensacola, en Florida, allá en Estados Unidos. Ahí aprovechamos un centro de alto rendimiento que nos invitaron, hicimos una muy buena preparación física, solamente física. Después llegamos nuevamente. Fíjense, hay también una circunstancia bastante especial. Solamente antes de los mundiales, no antes de las ventanas internacionales, sino antes de los mundiales, vos tenés la posibilidad de poder juntarte con todo tu plantel por lo menos 60 días antes de que empiece el mundial, o creo que eran 80 días antes de que empiece el mundial. Entonces, ahí fue el único momento que nosotros teníamos durante un largo periodo de tiempo a los jugadores juntos. Entonces, aprovechamos para hacer esa preparación, que constó de 3 etapas. La primera fue justamente Pensacola, la que les acabo de describir. La segunda fue en Argentina, en un club de Argentina que se llama Newman. Ahí nos instalamos, nos concentramos, no dormíamos ahí, pero sí estábamos todos muy cerca de ahí. Por lo tanto, todos los días entrenábamos como si fuéramos profesionales, a pesar de que muchos de esos jugadores no eran profesionales, más allá de los que jugaban afuera, porque los que jugaban en Argentina no eran profesionales en esa época, en ese momento. Así que allí estuvimos durante 40 días entrenando prácticamente todos los días, como si estuviéramos en gira, ¿sí? Y después, a partir de terminar esa segunda etapa, ya nos fuimos para Europa. ¿Para qué nos fuimos a Europa? Nos fuimos, por un lado, para recibir a los últimos jugadores que quedaban en Europa, muy poquitos, eran 3 o 4, para poder empezar a aclimatarnos no solamente al clima, sino también a los horarios. Y tercero, para tener 2 o 3 partidos que fueran de práctica previos a la llegada al Mundial. Jugamos 2 partidos finalmente. Uno de esos partidos fue contra Gales y el otro fue contra Bélgica.
Esos 2 partidos nos sirvieron mucho para poder analizar a algunos jugadores que finalmente fueron los que se ganaron o perdieron el puesto para cuando entramos a Francia, que fue allá por el mes de septiembre, a fines de agosto, principios de septiembre. Y ahí sí, ya empezamos la última etapa, que era la del Mundial. Bueno, y visto lo visto, de cara al 2023, si no hay grandes cambios a nivel global, vas a tener que planificar, bueno, con todo el staff, que ahora formas parte, van a tener que planificar algo si se quiere parecido. No sé si en esa época vos tenías los inconvenientes que te pueden llegar a poner ahora los clubes profesionales con el tema de los contratos, de liberarte tanto tiempo a los jugadores, pero bueno, eso, como vos decís, año de mundial, la World Rugby Sí. ya lo tiene estipulado. Eso está totalmente pactado. La World Rugby ya tiene dos excepciones. Una es para los mundiales, por lo tanto, el club que tiene a un jugador que va a jugar un mundial, sea del país que sea, en realidad tiene la obligación de cedérselo al país o al seleccionado con 90 días de anticipación. Y cuando se juega las ventanas, o cuando se jugaban las ventanas, ya fuera de Rugby Championship o de junio y noviembre, también hay una regla, la regla 9 de la World Rugby, que también le obliga al club a ceder al jugador para que juegue en su selección. Vale. Pero en ese tema, y repito, luego me gustaría volver un poquito también a la parte de tu trayectoria de jugador, pero bueno, es claro que ahora también están llegando preguntas porque ese es el tema caliente de estos días. Se salió hace poco tiempo la noticia que volviste en el plantel técnico de los Pumas, y enhorabuena, felicitamos. Y también, Tano, salió la noticia que volviste como manager deportivo. ¿Nos podría explicar un poquito en qué constará tu tarea en los Pumas? Sí, cómo no. Bueno, yo tuve cuando entrené a los Pumas, tuve a jugadores de excelentísimo talento. Y también, no solamente del aspecto deportivo y no solamente del aspecto físico y técnico, sino que también grandes personas, excelentes personas. Varios de ellos, empezaron a dedicarse, por supuesto, algunos a continuar jugando, pero otros que por ahí terminaban de jugar, empezaban a dedicarse a entrenar otros equipos. Muchos de esos jugadores decidieron volcar su vida hacia el entrenamiento desde el aspecto profesional, ¿no? De ser coaches profesionales de distintos equipos, fundamentalmente coaches de equipos profesionales en Europa, inclusive también por América o en algún lugar que se permite el rugby profesional, cosa que en Argentina no se permitía. Y ahora solamente tenemos la franquicia de Jaguares, que también fue desarmada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando yo dejé de entrenar después del 2007, yo me fui a Leicester, a Inglaterra, a entrenar profesionalmente por primera vez, porque cuando yo entrenaba a los Pumas no entrenaba profesionalmente, yo entrenaba era amateur, y tenía que hacer mi trabajo de manera simultánea. O sea, yo soy ingeniero civil, por lo tanto tenía mi trabajo como ingeniero y además entrenaba a la Argentina, ¿no? Era muy loco eso, ¿no? Porque la verdad que... Si te lo piensas hoy es increíble, ¿no? Es imposible. Entonces, siguiendo con este cuento, lo que sí ocurrió fue que varios de los jugadores que empezaron a dedicarse a ser entrenadores, uno de los anteriores entrenadores que me sucedió a mí fue Tati Filan, después lo siguió Urcade y finalmente entró Ledesma
como entrenador. Ledesma es uno de esos jugadores, Filan también fue uno de los jugadores que yo entrené durante el periodo que entrené a los Pumas, y después Mario también fue otro de los jugadores que él sí estuvo en el 2007 y vivió una parte importante del momento que yo entrenaba a los Pumas. Bueno, hace muy poquito tiempo Mario me llamó por teléfono y me pidió a ver si a mí me gustaría. Fueron Mario y Nico Fernández Miranda. Nico Fernández Miranda, que es uno de los asistentes de Mario, también fue entrenado en el equipo que yo entrenaba. Y otro de los jugadores que yo entrenaba en ese momento, que era Juan Martín Fernández Lobe, también es asistente de Mario Ledesma. Por lo tanto, cuando me llama Mario, me vienen a visitar a mi casa Nico Fernández Miranda y Mario, y me dicen: queremos que nos acompañes, queremos que estés con nosotros, queremos realmente contar con tu presencia y en la medida que vos puedas, que nos ayudes en algunas cosas que nosotros estamos necesitando. Entonces, al venir de esa manera, al venir de parte de Mario, la verdad que fue una sorpresa muy grande, pero también un reconocimiento muy grande también, ¿no? Eso no lo voy a negar. Y bueno, y ahí fue un poco como tomar conciencia. Yo soy era el director de rugby, o el director del juego de la URBA, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, y ahí fue donde me entró un poco la duda, ¿no? Por un lado tenía ese puesto tan importante que tiene la URBA, que es una unión muy importante dentro de la Argentina, y por otro lado tenía, bueno, la seducción de lo que es los Pumas, de lo que es el seleccionado nacional, que yo lo conocía muy bien, que por supuesto han cambiado las épocas, pero bueno, pero claramente era un lindo reconocimiento. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a hablar un poco de cuáles serían mis funciones. Entonces, ahí viene justamente un poco la respuesta a vos, Danilo, ¿no? Que tiene que ver por un lado, tiene que ver con la interacción entre jugadores, entre staff, entre mejorar lo que puede ser la cultura que tiene el equipo. El equipo, cuando empezó a transformarse en profesional dentro del país, dentro de la Argentina, fue como que esa cultura amateur que tienen todos los rugbyers argentinos, que tienen todos los jugadores de rugby argentinos, que nacieron en un club, que la viví yo, que la vivió Mario, que la vivió el Corcho, que la vivió Nico Fernández Miranda, son culturas muy arraigadas, son culturas que tienen que ver con la idiosincrasia del club en el cual vos lo tomaste como tu segunda casa. Por lo tanto, me pidieron también a ver si yo podía traer de vuelta o volver a generar esa cultura de identidad, esa cultura de pertenencia que tiene nuestro rugby amateur, ¿no? Por un lado es eso, por otro lado es, bueno, tratar de tener una relación y asistir a los entrenadores. Yo no voy a ser entrenador, Le dije, bueno, pero me dejan meter un poquito de base en algún momento. Y por supuesto, Mario me dijo, no, de ninguna manera. Bueno, porque ellos me conocen y saben que yo me voy a meter, de alguna manera siempre... ¿Alguna jugada vas a decir que hagan? Un poquitito, voy a tratar de meter, viste, así una puntita, ¿viste? Pero bueno, pero la verdad que fue una linda satisfacción volverlos a recibir a ellos en mi casa y bueno, que me invitaran para este terrible desafío, porque vos fijate cómo son las cuestiones, ¿no? Venimos de un periodo que no le fue muy bien al seleccionado argentino, quedó descalificado del Mundial, empezaba este año 2020 con enormes expectativas, a pesar de haberle ido mal a los Pumas, con un Jaguares que había terminado muy bien el año pasado, pero que este año se acaba de desarmar, con la pandemia de por medio, con un Rugby Championship donde dos seleccionados o dos países ya están empezando a jugar,
y Sudáfrica y Argentina, que todavía no tienen posibilidad de poder jugar, y donde empiezan recién sus primeros pasos en cuanto a que los permisos han sido autorizados. Por lo tanto, recién empezamos la preparación para el Rugby Championship, que va a ser en noviembre-diciembre. Así que todo esto genera una enorme adversidad. Y esos justamente son los desafíos y las situaciones que más tenemos que estar acostumbrados los argentinos para afrontar. Y acompañarlos, ¿no? Desde ya. Claro. Disculpa, Danilo. No, tranquilo. Que habla del tema de idiosincrasia. Yo veo, por ejemplo, Hindú, que me parece que es un club que todos estos conceptos, que es el club de donde es Nico, lo tienen muy claro. Por lo que yo veo de afuera, por un toco de oído también, porque yo hace muchos años que estoy fuera de Argentina. ¿Dónde pensás vos que los Pumas perdieron esa... ¿Me sabéis por dónde van los tiros? Los jugadores actuales para vos, que son jaguares, que son profesionales, que salieron de clubes como el mío, el Córdoba Athletic, de clubes, que han mamado los clubes, que todo ese ADN de club lo mamaron. ¿Dónde ven ustedes? Porque yo, la verdad, bueno, no estoy interiorizado, pero yo no creo que se haya perdido así esa... No se ha perdido, de ninguna manera se ha perdido, pero sí creo, o creemos, y la UAR también me invita a tomar un poco de protagonismo en este tema, porque no, más allá de que han tenido un periodo de desarrollo en sus clubes, muchos jugadores migran, por ejemplo, a clubes de Buenos Aires. Algunos clubes del interior algunos jugadores del interior vienen a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tienen mayor visibilidad en Buenos Aires, porque hay un top 12 que se muestra todas las semanas y que es muy competitivo. Entonces, es como que migran de sus clubes. Tuvieron su primera formación, sin ninguna duda, de edad temprana, que es realmente importante. Pero después es como que son personas que no han terminado su formación en su propia tierra, en su propio club, ¿no? Y eso es probable que no se haya consolidado la formación final por no jugar en la primera de su club. Entonces es probable que también sea necesario poder darles mayor formación desde ese lugar, de lo que significa el juego, porque el juego, ¿qué es lo que en definitiva termina transmitiendo? Termina transmitiendo valores. Esos valores son los que te permiten a vos poder ser más competitivo, pero más competitivo y mejor persona. Yo siempre una de las cosas que digo es, y que los All Blacks también lo dicen, ¿no es cierto? No es que se lo haya robado a los All Blacks, pero la realidad es que los All Blacks también lo dicen. Vos sos mejor All Black si sos mejor persona. Mejores personas crean y generan mejores All Blacks. Yo lo que digo es, mejores personas hacen mejores jugadores de rugby. Y un jugador que por ahí tuvo un paso más corto, de menor historia en su club, por ahí no tiene la misma cultura que tiene un jugador que ha jugado 10 años en la primera de su club, o que ha tenido 5 años en la primera de su club, o que ha tenido 20 años en la historia de su club. Por lo tanto, fue sacado antes de esa formación que tiene que ver con tu club, que tiene que ver con tu segunda casa, y finalmente es como que un poco la idiosincrasia se puede llegar a perder. Entonces yo, dentro de mi humilde posibilidad, lo que voy a tratar de hacer es, muchachos, vamos a sentir la camiseta como si fuera el club. Tano, discúlpame. ¿Los Pladares para vos dieron... ¿Te estoy entendiendo mal o los Pladares creo que... No, muy buenos. Es un gran logro del rugby argentino. No, los Pladares fueron buenísimos. Los Pladares
a nivel técnico, a nivel físico, a nivel de destrezas individuales y a nivel táctico fueron excepcionales. Lo que pasa es que el rugby tiene una parte mental que es fundamental. Es fundamental la parte mental. Y la parte mental no se adquiere solamente por estar en alto rendimiento. La parte mental, por lo menos en la Argentina, tiene un origen que surge del club, de la formación del club, de lo que es jugar en tu club durante mucho tiempo. Y eso es lo que le permite al jugador tener una actitud fuera de serie, una actitud que supera a veces lo pensado, lo que uno puede pensar, y te levanta un partido contra Sudáfrica, contra Nueva Zelanda o contra Australia de una manera que nadie lo podría pensar. Eso es lo que hace distinto al jugador argentino. Eso es lo que hace distinto al jugador latino. Y por eso me parece que tenemos que exacerbarlo, tenemos que fomentar la formación del aspecto mental y del aspecto cultural, más allá de la importancia que tiene lo técnico, lo táctico y lo físico. Vale. No, es increíble. A mí me gusta muchísimo lo que está diciendo Tano. Y creo que es un trato identitario del rugby argentino que no tiene ningún otro país. Porque, por ejemplo, qué sé yo, la semana pasada hemos entrevistado al seleccionador de España y uno del público le preguntaba, pero un jugador que juega en su segunda división, puede tener la posibilidad de ser convocado con la selección. Y él le decía, no, de ninguna manera, porque no juega ese nivel. Y a Italia nosotros pasa lo mismo. Decir, los jugadores salen de su club muy tempranito para ir los buenos, para ir a jugar a Treviso o a Les Sevres. Y en todos los países es un poco así. Y Argentina es diferente. Y el hecho de poner a una figura para fomentar ese espíritu como Altano en los Pumas, yo creo que es algo de muy interesante, porque es un desafío también para mí, sin ninguna duda, porque yo tengo que ver cómo encauzo esa nueva tarea. Por un lado, tengo que seguir siendo el manager del equipo. El manager del equipo es el que se adelanta a todas las circunstancias, a todas las situaciones, a los problemas que puedan surgir, tiene que estar siempre previéndolos para que los entrenadores, el head coach, estén dedicados exclusivamente al juego. Por lo tanto, es una tarea de mucho apoyo, de mucha asistencia, brindar mucha asistencia de manera permanente al staff y a los jugadores, pero también meterte en el interior del equipo, meterte con el staff, meterte con los jugadores. Eso es un poco lo que yo entiendo que puedo por ahí ser bastante útil dentro de la organización, ¿no? A ver, Tano, está más que claro que después no vamos a hablar de tu currículum como jugador en tus años del SIG, sino que lo que lograste en el 2007 con las adversidades que acabamos de decir, todo el rugby argentino eso te lo va a tener eternamente agradecido, y yo creo que si la directiva actual, Mario a la cabeza, han visto en vos la oportunidad, la persona, por tu simpatía, por tu empatía, por lo que sea, sos la persona hoy por hoy en Argentina que es la indicada para cumplir esa función, y yo estoy muy convencido que con tus capacidades vamos a salir adelante seguro. Ojalá pueda estar a la altura de este desafío, sin duda. No, y también, Tano, y luego paso a las preguntas del público porque de eso se trata, pero también, Tano, yo creo que, bueno, como entrenador, yo soy entrenador de pequeñito, de categorías inferiores y tal, pero como entrenador creo que no hay ningún agradecimiento más grande de tener a tus 3 exjugadores que te vienen a visitar porque fueron tus jugadores y te conocen perfectamente, que te vienen a visitar para pedirte de estar con ellos otra vez al nivel más alto. Yo no me imagino nada de más bonito que eso, no me imagino nada de más que te haga más feliz, más, ¿no? Exactamente, Milo, exactamente. Eso me reconforta enormemente, y por eso quiero acompañarlos, porque he tenido el orgullo
y me siento honrado que me hayan invitado para poder compartir este tiempo tan difícil, pero tan desafiante por delante. Claro. Bien, pasamos a las preguntas que nos llegan del público. Hay una pregunta desde Italia. Angelo Ianiosia, un segundo que la voy a traducir. ¿Hablas italiano, Marcelo? No te la voy a hacer en italiano, pero ¿hablas italiano? No. Angelo. Vale. Entonces, bueno, la voy a traducir. Entonces, bueno, él dice, respecto a los primeros años del 2000, los años que estabas entrenando la selección, no tienes la sensación que el rugby se está uniformando, me dice él. ¿Se dice en español uniformando? Si se está, bueno, uniformando. Se va, digamos, la forma de juego se empieza a parecer cada vez más. Exactamente, exactamente. Y entonces él dice, en los si querés, la palabra exactamente. Entonces, y él dice, en los sistemas, en las tácticas, y pregunta si ese aspecto podría facilitar a la integración de los jugadores. Bueno, primero, si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Y segundo, si eso podría favorecer el problema que ahora los jugadores argentinos están en toda parte del mundo. Porque es verdad que están en toda parte del mundo, pero juegan más o menos todos en la misma manera. Pues cuando vuelvan, ahora se habla mucho de estructuras, ¿no? De varias estructuras de juego y casi todos los equipos tienen numeritos diferentes, pero quién va 1-3-3-1, quién va 4-2-2, se está haciendo parecido al fútbol como numerito. Y nada, ¿crees que esto podría facilitar el trabajo de integración de los Pumas cuando vuelven del extranjero? Y si estás de acuerdo con esta primera observación. Sí, el rugby profesional en todo el mundo, lo que creo es que se empieza a parecer un poco más. Hay sutiles diferencias de temas, de sistemas o de estructuras, pero se empieza a parecer donde generalmente lo que ha ocurrido hasta hace muy poquitos años es que las defensas batían a los ataques. Las defensas baten al ataque. Por lo tanto, si vos sos un equipo que tiene la pelota, que tiene la posesión, y empezás a jugar una fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases, finalmente la defensa lo que está haciendo es dominando al ataque. A diferencia de lo que pasaba antes. Antes, si un equipo estaba en posesión y jugaba 4, 5, 6 fases, a la 7ª fase era try. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las defensas estaban muy desorganizadas. Pero lo que ha empezado a mejorar han sido los sistemas defensivos. Por lo tanto, ahora lo que está ocurriendo es que a mayor repetición de fases del equipo que está en posesión, la defensa tiene la iniciativa y con seguridad va a terminar recuperando la posesión. ¿Me siguen acá? Sí, totalmente. Por lo tanto, lo que empieza a haber ahora es innovación. Tiene que haber innovación, sobre todo ¿de dónde? ¿De la defensa o del ataque? No, del ataque, porque la defensa está dominando el ataque. Y esa innovación, ¿por qué lugares puede aparecer? Bueno, puede aparecer por la utilización del kick como un arma ofensiva, por la utilización de la pelota recuperada, armar un esquema de ataque a partir de la pelota recuperada y no jugar a lo que venga, pero armar un esquema y empezar a ordenarnos en ese tipo de cosas. Ahora, respecto a lo que los jugadores argentinos pueden ir haciendo, en la medida que los jugadores argentinos tengan la calidad de destrezas, o sea, la parte técnica, tengan la preparación física que se necesita jugar a un nivel profesional y tengan el entendimiento táctico, a partir de ahí es donde los jugadores argentinos se van a poder ir insertando en distintos equipos profesionales sin ningún problema. Pero lo que sí está ocurriendo es que los mejores equipos, ustedes habrán visto el rugby de Nueva Zelanda ahora, Australia que está empezando a jugar, cómo empiezan a aprovechar algunos esquemas que antes no los utilizaban.
que es fundamentalmente la utilización del kick y el juego de pelota recuperada, que es donde hay una brecha para poder seguir creciendo y tratando de marcar puntos, porque en definitiva la clave es marcar puntos, el objetivo principal del juego es marcar puntos, y en este momento es donde se está cambiando algunas cosas. Sobre todo, ¿por qué? Porque se está empezando a hacer cada vez más preciso lo que tiene que ver con las reglas. Ustedes fíjense lo que está ocurriendo con el criterio que se está tomando para las reglas de parte de los referees. El criterio es cada vez más severo, cada vez es más difícil, cada vez es más duro por parte de los referees. Entonces, se está reduciendo las facilidades que tenía el equipo de defensa y muchas veces el equipo de ataque. ¿Cuántas veces vieron ustedes que han cobrado un penal de un equipo, de un jugador que está en apoyo, que entra por ahí en demasiado ángulo para liberar al pescador? Bueno, penal. Entonces, hay que mejorar esa técnica, hay que mejorar esas destrezas y también hay que buscar otras situaciones donde las situaciones de encuentro sean cada vez menores, cada vez más reducidas o cada vez más rápidas, que se resuelvan más rápido. Y si ustedes vieron, han observado de nuevo el rugby de Nueva Zelanda, se está jugando mucho dándole continuidad en el contacto. El contacto, en lugar de ir al suelo, lo que se trata de hacer es jugar el off-flow. El off-flow es otra de las salidas que tiene que ver con la innovación del juego. Bien, bien. Más rápido. Sí, más rápido. Si ya venía rápido el juego, más rápido todavía. Más rápido. Esta semana, por ejemplo, el partido Crusaders Highlanders lo jugaron a una rapidez increíble. Sí. Fíjense lo que están haciendo. Lo que se está haciendo con el offload es reducir el tiempo del rack a 0 segundos. A 0 segundos. Porque no hay rack, hay pase. Eso es un poco, fíjate, justamente lo que vos decís, Bicho. Evidentemente, la velocidad del juego cada vez está mayor. Y hay una pregunta un poco conectada a eso. Alegre Ignacio nos habla de un poquito y luego a mí me interesaría en ese tema también saber un poco para dónde va el estilo que quiere adoptar Argentina. Es lo que hemos visto, seguro lo habrás hablado un poquito con Mario y con el staff técnico. ¿Y es lo que hemos visto al Mundial o hay sorpresas, hay novedades, se va desarrollando cosas? Pero antes de eso, hay una pregunta de Alegre. No le digas nada, Tano, no le digas nada porque este es amigo de los italianos. No, pero igual está muy buen comentario. Dice, seguramente has hablado ya algo con Mario. Vale. Metiendo un poquitito de basa, sí, sin duda. Pero bueno, en realidad se le va a dar continuidad a lo que estaba haciendo antes de la Argentina. La Argentina el año pasado empezó a jugar territorio, no solamente la Argentina a nivel Pumas, sino también a nivel Jaguares. Empezaron a jugar más territorio, tratar de jugar pelotas rápidas, lo más rápidas posibles. Jugar territorio, ¿qué significa? No arriesgar demasiado en tu territorio, porque en definitiva lo que pasa es que hay un enorme desgaste de energía si vos jugás en tu territorio tratando de vencer a defensas que son muy sostenidas y muy sólidas. Entonces, no gastes tanta energía en tu lugar, salvo que sea de pelota recuperada, que sea de recepción de un kick defectuoso, etcétera, etcétera. Entonces, volver a jugar cuando estás posicionado en un lugar favorable, como puede ser el campo contrario, a partir de ahí sí, tratar de desarrollar un juego simple pero rápido. Así que, y en defensa, por supuesto, ser cada vez más exigente, ser un equipo que ataca con la defensa, no que pasivamente espera la defensa, sino que ataque a la defensa. Y si ustedes vieron Crusaders, vieron lo que son, ¿no? En ese aspecto son terribles. Lo que hacen es, pero de una manera terrible, atacar sin la pelota, que es una de las características que tiene este deporte. Vos atacás con la pelota o atacás sin la pelota.
Vale. Nos quedamos con estas 3 palabras. Simple, fácil, simple, rápido y atacar sin pelota. ¿Va? Ya tenemos los próximos partidos de los Pumas que miramos a ver esto. Lugares favorables, lugares favorables, exactamente. Bien. Hay una pregunta de Alegre y luego haremos yo y Bicho las últimas porque no queremos pasar la hora también para no aprovechar demasiado de tu tiempo, Marcelo. Yo me quedaría aquí como, no sé, 3 horas a hablar contigo. Es súper interesante. Cada pregunta la desarrolla de una manera fantástica. Y muy bien, muy bien. Pero bueno, la pregunta de Alegre es una pregunta también importante porque Alegre Ignacio dice, una de las facetas de juego de rugby es el scrum y sus transferencias al resto de la destreza, símbolo del SIC y de otros clubes que han tomado la enseñanza de don Francisco Catamarca Ocampo. Bueno, ya voy al final de la pregunta. Entonces, ¿habrá algún aporte a esta faceta? Bueno, en realidad el Scrum es una faceta muy importante, es un aspecto muy importante del juego, tremendamente importante. Fíjate que el Scrum es el único lugar, es la única formación que contacta y conecta a los rivales de un lado y del otro antes de que se juegue la pelota. Tomás contacto antes de que se juegue la pelota. Es la única aspecto del juego donde se produce esa situación. Y además tiene otra característica muy importante el Scrum, que es, por lo que se está dando ahora en el juego a nivel general y en la organización general del juego, es donde 16 jugadores están concentrados en 4 metros cuadrados de cancha, donde hay una superficie mucho más grande de 7.000 metros cuadrados. Por lo tanto, en 4 metros cuadrados vos tenés a más de la mitad de los jugadores concentrados. Entonces, en la medida que vos puedas dominar esa formación y aprovechar la geografía de dónde están ubicados los jugadores, realmente vas a tener una enorme ventaja sobre el rival. Sobre todo si vos estás lanzando o introduciendo la pelota en el scrum. Ahora, si sos el rival, también tenés la posibilidad de poder recuperar la pelota si tenés una buena técnica en el scrum. Lo que pasa en la Argentina con respecto al scrum es tal vez un poco distinto de lo que pasa en el resto de los países. Porque la Argentina tuvo durante 3 años una regla que fue distinta, que se restableció hace 1 año y medio en el resto de los países, que es el avance del 1,5 metros de un scrum o de otro, dependiendo de cuál sea el que vaya hacia adelante. Donde el scrum en todo el resto de los países tiene una trayectoria totalmente libre. Vos podés llevar el scrum la cantidad de metros que quieras, cosa que en la Argentina no se permite a más de 1,5 metros. Esto significa que durante 3 o 4 años, los primera líneas, los segunda líneas, no estaban acostumbrados a poder jugar de una manera como se jugaba el scrum anteriormente en la Argentina, que era de una rivalidad tremenda donde prevalecía la mejor técnica, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en la Argentina? Bueno, empezó a dejar de producir buenos pilares en el scrum. Por supuesto, hay muy buenos pilares en el juego suelto, en la organización general del juego, en levantadores de line-outs, pero en el scrum puntualmente no tenés jugadores con la solidez, con la dureza y con la escuela que tenían anteriormente los pilares de la Argentina. Entonces, eso hay que rearmarlo, hay que reproducirlo nuevamente y recién el año que viene se va a comenzar con la regla que figura en todo el resto de los países, que es el empuje libre, porque aquí en la Argentina, como todavía no volvió al rugby, tampoco se puede jugar scrum. El scrum se iba a restablecer este año, pero al haberse suspendido por la pandemia, bueno, lamentablemente no se volvió a la regla vieja y tampoco se produce. Por lo tanto, la Argentina vuelve a ser aprendiz en el tema del scrum, debido a esta situación que ha vivido en estos últimos 2 o 3 años.
Bien, bien. Sí, bueno, hay que decir que también, no sé si Marcelo está de acuerdo, también a nivel internacional es verdad que el empuje es libre, pero cuando hay una dominancia clara de un equipo es más fácil ahora que antes que el árbitro pita el golpe de castigo que deje empujar 4 o 5 metros, ¿no? Entonces, lo que... Es verdad, Danilo, es verdad. Y lo que ocurre ahora es que la técnica, nosotros como Argentina teníamos una técnica que era de empuje coordinado, ¿sí? Argentina, en realidad, empezando muy bien, había dicho Alegre, respecto al SIC y otros equipos que fueron digamos, los precursores de esa técnica. Esa técnica ahora se completa con una técnica, si ustedes miran a los All Blacks, ellos hacen dos cosas. Antes era excluyente, o vos hookeabas o vos empujabas. ¿Por qué? Porque el hooker tenía que estar en posición de empuje para poder hacer el empuje coordinado. Ahora, los All Blacks han logrado hacer las dos cosas al mismo tiempo, empuje coordinado y hookeo. Así que, si querés, han evolucionado en esa técnica. Así que es realmente muy sorprendente lo que han logrado los All Blacks, ¿no? Danilo, ¿puedo hacer una...? Puedes hacer lo que tú quieras. El programa es tuyo, ¿me dejás o no? A ti, lo que tú quieras. Cambia, a mí me gusta salta de tema, cambia de tema, o sea, soy un desastre. Pero bueno. Contame secretos de cómo preparaste el partido de la inauguración del Mundial de Francia. ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué estudiaste? Tírame algún yo hacía así, porque tenía exactamente la misma pregunta. Bueno, la mía era más que la inauguración del Mundial en general, pero cuéntame el secreto del 2007. El secreto del 2007. No, hubo algunas cosas que fueron muy importantes en ese partido. Muchos de los jugadores que eran titulares de Argentina también eran titulares en los equipos de Francia, en el top 14. Por lo tanto, permanentemente jugaban o eran compañeros de jugadores franceses que también jugaban en el seleccionado. Y por lo tanto, esos jugadores argentinos no tenían ningún tipo de temor, ningún tipo de aprensión, ningún tipo de miedo de enfrentarte con jugadores que los habías visto permanentemente todos los fines de semana. Eso creo que era muy importante. También los jugadores argentinos eran muy respetados en Francia. Por lo tanto, los jugadores franceses, al verlos enfrente, al verlos jugando contra vos como rival, evidentemente también los respetaron enormemente. Tal es así que yo creo que eso influenció un montón en el rendimiento del equipo francés. Tercer punto. Conocía muy bien al referee. Yo lo conocía muy bien al referee. Y sabíamos que cuando jugaba Argentina contra cualquier seleccionado del Seis Naciones, ese referee no veía con buenos ojos no quiero decir eso, a ver, vamos a decirlo de una manera. Sí, porque si no los referees se nos van a tirar todo al cuello. Por eso. Conocía las formas como él referiaba las distintas situaciones de juego, indistintamente de qué equipo fuera el que cometía la infracción. Por lo tanto, fuimos a verlo al jefe de los referees, al gerente de los referees, que era Paddy O'Brien, era un sudafricano, y le dijimos que queríamos tener una reunión con el referee de ese partido inaugural, que era clave, era fundamental para esa zona. Entonces Paddy O'Brien nos organizó la reunión con el referee. Hablamos con Paddy O'Brien, fuimos a verlo al referee y le mostramos un video con un montón de situaciones parecidas para Argentina o para algún equipo, Gales, Inglaterra, Francia, etc. Entonces le decíamos, ¿qué le parece cómo sancionó acá y cómo sancionó acá? ¿Le parece que lo mismo, el criterio que tomó? Y entonces el tipo decía, no, ¿viste? Sí. Entonces, yo creo que eso también nos dio la posibilidad de poder
prever un poco el comportamiento del referee para que fuera absolutamente neutral, absolutamente objetivo. Creo que eso también fue una parte importante dentro del armado para ese partido. Y finalmente... Una pregunta en eso, Tano, muy rápida, porque ahora esta cosa lo hacen muchos equipos y es casi, pero antes no sé si era así, porque tú me hablabas de un mundo aún amateur, pues quizás fuiste uno de los primeros a hacer eso, ¿o qué? Bueno, los equipos profesionales ya lo hacían. Nosotros igual nos ocupábamos mucho de hacer ese análisis y de tener una charla previa con los referees, porque considerábamos o pensábamos que la Argentina tenía que ser vista de la misma manera que los mejores equipos, que las potencias. Nosotros queríamos que fueran vistas de esa manera y por eso nos entusiasmábamos en tratar de crear ese ambiente también, ¿sí? Hablando con el referee, hablando con los entrenadores rivales, tratando de aprender con los entrenadores rivales también. En fin, había una serie de cuestiones que para nosotros eran importantes para que nos consideraran un equipo competitivo. Por supuesto que el talento de los jugadores era lo que más competitivo hacía al equipo de los Pumas, porque eran realmente grandes jugadores, excelentes jugadores. Y después, el último punto que también me faltaba completar es cuando hablamos con los jugadores, nosotros, más allá de la táctica que teníamos una muy buena estrategia para jugar contra Francia, pero fundamentalmente lo que nosotros sabíamos era que era un equipo latino. El equipo latino, igual que los argentinos, que éramos latinos, nosotros nos habíamos preparado muy bien para la adversidad, pero muy bien para la adversidad. Cosa que no sabíamos si Francia se había preocupado, se había preparado tan duramente para la adversidad. Entonces, finalmente, ¿cuál fue el mensaje que le dimos? Muchachos, esto es batalla mental. No es una batalla de rugby, no es una batalla de más tackles o menos tackles. Esto es una batalla mental. Quien tenga más fuerza mental va a ser el que va a terminar ganando el partido. Y bueno, finalmente así fue. Muy bueno. ¿Sabe lo que me sale de la cabeza, Bicho? De todas las entrevistas que hicimos una entrevista, Marcelo, con Gustavo Servino, de Uruguay, uno de los sobrevivientes de... Sí, lo conozco, Gustavo, sí. Y ahora cuando me hablabas de enfrentar las adversidades... Y sí, exactamente. El rugby, el juego, te enseña a enfrentar la adversidad permanentemente. Te enseña a afrontar la adversidad y salir fortalecidos después de haberla afrontado. Así que ese es un aprendizaje, es una enseñanza que te sirve para toda la vida, no te sirve para el próximo partido, para toda la vida. Mira, una charla de Gustavo con los Pumas creo que podría ser muy buena. Y ahora que si esto es el sentimiento que estáis intentando de poner, bueno. Bicho, dale, hay aquí, pero no quiero de verdad pasarme con el tiempo. Hay muchas otras preguntas. Le pido perdón a todos los que nos hacen preguntas, pero no llegamos a contestar a todas. También Walter pregunta si se puede hacer preguntas, pero ya puedes hacerla y quizás luego, no sé si Marcelo quiere mirar el Facebook, podrá contestar allá, pero ya no queremos aprovechar demasiado del tiempo. Pero Marcelo... Les agradezco mucho, Bicho, te agradezco mucho la invitación. Danilo también, la charla que hemos tenido estuvo bárbara, estuvo entretenida. Yo estuve espera, Marcelo, porque de una no te puedes escapar, una sola. Y yo te había dicho que al principio y al final, ¿no? Entonces, te hago la del final, porque estoy muy curioso de ver lo que tú me dices. En todos estos años de rugby, Marcelo, si tuviera que quedarte con un momento, el momento más bonito que has vivido vinculado al rugby. Es una pregunta muy complicada, sobre todo por una persona como ti que ha tenido muchísimos éxitos. Pero si tuviera que quedarte con uno, ¿cuál escoges? Mira, yo te nombraría tres que tienen que ver cronológicamente de acuerdo a cómo fue mi vida rugbyística. La primera, el debut en el SIC. Para mí fue importantísimo y fue muy valorado por mí, por el esfuerzo que yo le había puesto, por todas estas cosas que yo les conté antes, ¿no? Que estudiaba,
iba a entrenamiento, que trataba de entrenarme más de lo que de los entrenamientos que indicaba el entrenador, tratar de ser un buen estudiante también. Entonces, cuando yo tenía 17 años, me llamaron para jugar en primera. Jugué en primera con uno de mis ídolos, que era el que jugaba al lado mío, que era Arturo Rodríguez Jurado, justamente al que ustedes entrevistaron, que me dobló Perica, no. Yo tenía 17 y él tenía 34. Y ese para mí fue un momento imborrable, rugbyísticamente hablando. El segundo fue cuando le ganamos con Sudamérica a Sudáfrica en 1982. Eran todos jugadores argentinos, eran los Pumas disfrazados de Sudamérica 15, que le ganamos a Sudáfrica después de haber perdido el primer test 50-18. Le ganamos 20-12, 21-12. Le ganamos en el segundo test match a Sudáfrica, un equipo poderosísimo de Sudáfrica. Eso fue en mi época de jugador. Y en mi época de entrenador no puedo dejar de pensar en esa inauguración de Francia, más todavía que la del tercero y cuarto puesto. Ya me parece. Bueno, nada, Tano. Un placer. Le voy a mandar saludos a Sainz Trápaga, que es el que me pasó tu contacto. Si no, me mata. Un amigo, un gran amigo, Fernando. Un gran amigo. Sí. Jugó con vos sí, mucho. Sí, Él y el hermano, ¿no? Los dos. Sí, 2 hermanos, exactamente. Sí. Y nada, Tano, qué decirte, te deseo lo mejor ahora en este nuevo cargo que tenés en la Unión Argentina de Rugby. Y lo que le digo a todos los que hablan con nosotros, con Danilo, cuando vengan con los Pumas, cuando vengan para el lado de aquí de Europa, en Barcelona, estás más que invitado a comer algo, lo que quieras, una paella, un pan tumaca, lo que tú quieras. Un buen tercer tiempo, vamos a intentar. Un buen tercer tiempo, que todo pasa por la tarjeta de crédito de Dani. Del invitado. Muy bien. De verdad, ha sido un gusto enorme, Tano, conocerte, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Y lo único que quiero añadir es que yo creo que Argentina está haciendo las cosas correctas, instalando esta cultura de club a través de tu persona. Y te lo digo por una razón muy simple. Cuando nosotros hemos hecho la última pregunta, esta que te hice también a ti, varios jugadores que jugaron contigo, Rimas Cairel, Omar Hassan, varios jugadores que estaban en ese mundial, nos contestaron entre los momentos más felices, aún más que ese mundial increíble, esta vez que yo gané con mi club, con mis amigos, la primera de la urba más que la... Y entonces, quizás de verdad ese fue uno del motor que os ayudó en eso. Y creo que esto es muy buena reflexión, Danilo, muy buena reflexión, y es así, es tal cual. Así que tenemos que volver a rescatar nuestros clubes como nuestra segunda casa. La primera es con la de nuestros padres, pero la segunda tiene que ser nuestro club, sin duda. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias, muchachos, un placer. Les mando un gran abrazo a todos los que están escuchando y discúlpenme si no podemos quedarnos más tiempo, porque me quedaría charlando un montón de tiempo, pero tengo otro compromiso. Así que les mando un abrazo grande. Bueno, lo repetiremos, lo vamos a repetir. Gracias, Marcelo, gracias, Tano. Chao. Y gracias, Bicho, y gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias.